Ella conocía la ley de cabo a rabo, la aplicaba con mano firme y un corazón decidido. Pero cuando un policía sediento de poder la interceptó en plena carretera y se negó en redondo a aceptar quién era ella, el rumbo de las cosas giró hacia un terreno oscuro y peligroso, hasta que el karma, con su justicia feroz e inevitable, decidió devolver el golpe con toda su fuerza. El camino estaba casi vacío, apenas un trecho solitario de asfalto que rasgaba la noche como una cicatriz negra e infinita. Las luces de las farolas pasaban zumbando a intervalos, su brillo pálido reflejándose en la carrocería lustrosa del sedán negro que rodaba sereno por el carril derecho. Verónica Calderón llevaba al volante casi una hora entera. Su mente seguía dando vueltas a los detalles de la reunión secreta que acababa de dejar atrás, en algún edificio gris y frío. Ser la flamante directora del FBI, recién ascendida, implicaba días largos llenos de tensiones y noches aún más largas cargadas de sombras, pero eso no la asustaba. Estaba curtida en esa rutina. Lo que no esperaba, lo que no había cruzado ni por un segundo su pensamiento, fue el estallido súbito de luces rojas y azules que irrumpieron de pronto en su retrovisor, rompiendo la calma como un relámpago en la oscuridad. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre el volante. Sus ojos bajaron raudos al velocímetro, exactamente 65 millas por hora. Ni un kilómetro más allá del límite permitido. Sin giros bruscos, sin ningún motivo visible para que alguien la detuviera. Y aún así, el patrullero detrás de ella no cedía terreno, sus luces parpadeando como un latido insistente. Soltó un suspiro lento y contenido por la nariz. Puso la señal hacia la derecha y llevó el auto con suavidad hacia el arcén polvoriento de la carretera. Años de experiencia le murmuraban al oído que no había razón para alarmarse. Había colaborado codo a codo con la policía durante toda su carrera. Conocía los procedimientos como si los hubiera escrito ella misma, dominaba el sistema con la facilidad de quien ha vivido dentro de él por décadas. Pero cuando el patrullero se estacionó justo detrás de su sedán, algo en la base de su nuca empezó a punzar, una sensación inquietante que no podía sacudirse. ¿Por qué el oficial demoraba tanto en salir? Demasiado tiempo, demasiado silencio. Verónica ajustó el retrovisor con un movimiento sutil, tratando de captar alguna pista de lo que venía. La puerta del conductor en el patrullero por fin se abrió con un chirrido. El hombre que emergió no le sonaba de nada, aunque eso no era raro. No tenía por costumbre memorizar el rostro de cada policía de patrulla en el estado. Sin embargo, había algo en su manera de moverse que encendió una alarma en su cabeza. Una postura tensa, rígida, casi desafiante. Su mano izquierda reposaba sobre el cinturón, los dedos rozando con disimulo la culata de su arma, mientras la derecha jugaba con una linterna, balanceándola de un lado a otro como si marcara el ritmo de sus pasos al acercarse a su ventana. Verónica pulsó el botón para bajar el cristal con un zumbido suave, manteniendo ambas manos bien a la vista sobre el volante, un reflejo aprendido de años navegando situaciones como esta. «Buenas noches, oficial», dijo con una voz tranquila, profesional, teñida de una cortesía que escondía el torbellino que empezaba a formarse en su pecho. El hombre la observó desde arriba, inclinándose un poco, y pasó la luz de su linterna por su rostro, deteniéndose demasiado, invadiendo su espacio con una intensidad que rayaba en lo hostil. «Licencia y registro», respondió cortante, sin un saludo, sin ofrecer ni una migaja de explicación sobre por qué la había detenido. Verónica contuvo un suspiro que pugnaba por escapar de sus labios. Esto no era normal, y ella lo sabía mejor que nadie. «¿Puedo saber por qué me está deteniendo?», preguntó con un tono sereno, firme, manteniendo la compostura pese a la rareza del encuentro. El oficial masticó su chicle con una lentitud deliberada, mirándola fijamente durante un instante que se estiró como una eternidad antes de repetir, como si sus palabras anteriores hubieran sido viento. «Licencia y registro». Ella no se movió de inmediato, no por desafío, sino por cautela. Sus instintos,
Esos mismos que le habían salvado la vida en más de una ocasión a lo largo de su trayectoria, le gritaban que esto no sería una parada rutinaria, que algo estaba fuera de lugar. Necesitaba tomar las riendas antes de que la situación se le escapara de las manos. «Señor, voy a reaching por mi bolso. Está en el asiento del copiloto», anunció con claridad, midiendo cada sílaba como si caminara sobre hielo fino. No hubo respuesta, solo un silencio denso que pesaba en el aire. Movió la mano con lentitud deliberada, alcanzó su billetera y extrajo sus credenciales del FBI junto con su licencia de conducir, tendiéndoselas con un gesto calmado. El oficial apenas las aceptó. Sus ojos recorrieron la identificación con un vistazo rápido, casi desinteresado, y luego volvieron a clavarse en ella. Su rostro no mostró ni una chispa de cambio, como si lo que tenía en las manos no significara nada. «¿FBI? ¿Eh?», dijo con un tono que destilaba burla apenas contenida. Ella asintió una sola vez, con la firmeza de quien sabe quién es. «Sí, señor». Silencio. Un silencio pesado, cargado de algo que Verónica no podía descifrar del todo. Y entonces, sin previo aviso: «Bájese del vehículo». Las palabras no fueron gritadas, pero aterrizaron como un golpe seco contra su pecho. Verónica parpadeó, desconcertada por un instante. «¿Disculpe?», respondió, su voz aún bajo control, aunque la sorpresa se filtraba en su borde. El oficial dio medio paso atrás, su mano derecha ahora flotando peligrosamente cerca de su arma, los dedos crispados. «Bájese», repitió, más firme, más cortante. El aire se volvió espeso, oprimiéndole las costillas como si al alien hubiera apretado una prensa invisible. No había ninguna razón lógica para esto. Ella había seguido el protocolo al pie de la letra. Se había identificado con claridad, había actuado como el manual dictaba. Y aún así, este hombre, este oficial con placa y poder, la estaba tratando como si fuera una amenaza, como si su existencia misma lo desafiara. Verónica había visto esto antes, no en su propia piel, no de esta manera tan cruda, pero sí en los informes que había revisado, en las grabaciones que había analizado, en las historias que había jurado no dejar que se repitieran. No iba a permitir que su nombre se convirtiera en otro titular trágico en las noticias de la mañana. Su pulso seguía firme, constante, pero su mente ya estaba corriendo a través de un laberinto de opciones. Sabía cuán rápido podían desmoronarse estas situaciones, cómo un segundo podía cambiarlo todo, y también sabía cómo mantenerse viva cuando el mundo se torcía. Pero antes de que pudiera decidir cuál sería su próximo paso, la paciencia del oficial se deshizo como una cuerda vieja. Alargó la mano hacia la manija de la puerta con un movimiento brusco, dispuesto a abrirla él mismo si ella no cedía. En ese instante, Verónica lo supo con una certeza helada. Esto no era solo una parada de tráfico, no era un malentendido que se resolvería con palabras. Esto era algo más, algo mucho más oscuro y retorcido. Sin embargo, Verónica no iba a dejar que el miedo tomara el timón de lo que sucedería a continuación, porque había pasado toda su carrera forjándose en el fuego de momentos como este, preparándose para enfrentarlos de pie. Y no iba a caer sin dar una pelea que resonara. El clic de la manija al ser tocada envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo, una sacudida que no era miedo, no todavía, sino una alerta pura y afilada que le recorrió la espalda. Su mano izquierda se disparó hacia la manija interna con una velocidad instintiva, bloqueándola antes de que el oficial, cuyo nombre leyó como Daniel Quirós en su placa, pudiera jalar la puerta hacia afuera y romper el frágil equilibrio que aún sostenía la escena. «Señor, retroceda», ordenó con una voz firme, pero medida, cargada de una autoridad que no admitía réplica. «Está fuera de protocolo, y lo sabe». Quirós no se movió ni un centímetro. Al contrario, su agarre en la manija se apretó con más fuerza, los nudillos blanqueándose bajo la presión de sus dedos. «Diez que baje del auto», repitió, su tono cortante,
afilado como una navaja, dejando entrever el control que intentaba desesperadamente imponer. Ella pudo escuchar ahora el borde peligroso en su voz, el intento evidente de doblegarla bajo su voluntad. Verónica había lidiado con hombres como él antes, demasiadas veces. Tipos que confundían la autoridad que les daba una placa con un dominio absoluto, que empujaban los límites para ver cuánto podían salirse con la suya sin que nadie los frenara. Pero este no era un burócrata ambicioso escondido detrás de un escritorio y un traje caro. Este era un hombre con una placa en el pecho, una pistola al cinto y un temperamento que lo convertía en una bomba de tiempo con piernas. ¿Bajo qué cargos, oficial?, preguntó, desafiándolo con una calma que escondía la tormenta que rugía en su interior. Una calma que era tanto escudo como arma. Por primera vez, Quirós titubeó. Sus labios se entreabrieron como si buscara a tientas una respuesta que justificara su actitud. Pero en lugar de contestar, hizo algo peor. Algo que encendió todas las alarmas en la cabeza de Verónica. Dio un paso más cerca. La linterna seguía en su mano izquierda, apuntando directamente a su rostro, cegándola con su luz blanca e implacable, reduciendo su mundo a la silueta imponente y oscura de él contra el fondo de la noche. «No tengo que explicarle nada», espetó con una arrogancia que goteaba de cada palabra. Verónica no parpadeó, ni siquiera bajo el resplandor que le quemaba los ojos y le nublaba la visión. En realidad sí tiene que hacerlo. Respondió con una firmeza helada, una declaración que no dejaba espacio para dudas. El haz de la linterna no tembló, pero la mandíbula de Quirós se tensó visiblemente, la irritación reemplazando cualquier rastro de compostura que aún le quedara en su rostro curtido. «Señora, me importa un carajo para quién trabaje», soltó, dejando caer cualquier pretensión de respeto o profesionalismo. El pulso de Verónica seguía constante, latiendo con una disciplina que había perfeccionado durante años, pero la realidad de la situación estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Esto no era solo agresión, no era simplemente un policía excediendo sus límites por un mal día. Él quería que ella sintiera miedo, quería verla doblegarse. ¿Y el miedo? Eso era algo que Verónica Calderón se había jurado no permitirse jamás, ni en sus peores pesadillas. «Entonces llamemos a su superior y veamos si a él le importa», replicó con una frialdad que cortaba como un bisturí, cada palabra precisa y afilada. Eso lo desató por completo. La linterna cayó de su mano con un golpe sordo contra el pavimento, y antes de que ella pudiera reaccionar, su mano libre se estrelló contra el techo del auto con una fuerza brutal que hizo temblar el metal. El estruendo resonó en la noche como un trueno. Un sonido violento y agudo que se perdió en el tramo desierto de la carretera, dejando un eco que parecía gritar peligro. «¡Dije que baje!», gritó, su paciencia hecha trizas, su voz ahora cruda y desnuda de cualquier máscara. Por primera vez, Verónica miró su placa con atención renovada. D. Quirós. Ese nombre se clavó en su memoria como una marca a fuego. Lo recordaría por siempre. Shipesa lo juró en silencio. Sus dedos ansiaban reaching por su teléfono, buscar ayuda, documentar esto, pero sabía que cualquier movimiento brusco podía ser malinterpretado. Podía darle a este hombre la excusa que parecía estar buscando. Lo había visto demasiadas veces en su carrera. Un gesto inocente, un segundo de confusión, y todo terminaba en tragedia sin vuelta atrás. Mantuvo las manos visibles, firmes sobre el volante, y lo enfrentó con una mirada que había perfeccionado en innumerables interrogatorios. Una mirada que desnudaba a un hombre hasta mostrar la verdad cruda de lo que era, sin adornos ni escapatoria. «Está cometiendo un error, Quirós», advirtió, su voz cargada de una calma peligrosa, un tono que prometía consecuencias. Él soltó una risa baja, seca, sin un ápice de humor, solo desprecio puro. «No, el error fue pensar que podía darme órdenes», respondió, sus palabras destilando una arrogancia que hervía bajo la superficie. Entonces ella lo vio, claro como el agua. El cambio sutil en su postura,
la forma en que su mano derecha tembló cerca de su cinturón, rozando el arma con una intención que no podía ocultar. Lo estaba considerando. Estaba a punto de cruzar una línea que no tendría retorno. El aire entre ellos se espesó aún más, cargado de una tensión que podía estallar en cualquier segundo como una tormenta contenida. Pero antes de que todo explotara en pedazos, un segundo patrullero llegó a la escena, irrumpiendo en el silencio. Luces rojas y azules barrieron el lugar como un faro en la niebla, mientras otra unidad se detenía justo detrás del auto de Quirós. Por un breve instante, Verónica sintió un destello de alivio que le calentó el pecho. Otro oficial significaba un testigo. Significaba responsabilidad. Un freno a lo que fuera que estuviera ocurriendo en ese tramo olvidado de carretera. Pero cuando vio quién bajaba del vehículo, otro hombre blanco, alto, de hombros anchos, sin placa visible en el resplandor cegador de los faros, y notó que Quirós ni siquiera giró a mirarlo. Como si su llegada fuera esperada, lo entendió todo de golpe. Esto no era apoyo llegado por casualidad. Esto era refuerzo deliberado, una alianza silenciosa que olía a complicidad. El segundo oficial se acercó con pasos seguros, sus ojos saltando entre ellos con una mezcla de curiosidad y desdén antes de posarse en Verónica con una intensidad que la hizo tensarse aún más. ¿Problemas aquí?, preguntó. Su voz casual, casi indiferente, como si esto fuera un trámite más en su noche. Quirós sonrió con una sorna que hizo que a Verónica se le revolviera el estómago, una mueca que decía más de lo que sus palabras podían expresar. «Solo lidio con una conductora rebelde», respondió, restándole importancia, como si ella fuera un inconveniente menor que aplastar bajo su bota. Verónica guardó silencio por una fracción de segundo, sopesando sus opciones con la rapidez de alguien entrenado para pensar bajo presión, para sobrevivir cuando las probabilidades se apilan en contra. Ahora estaba en desventaja numérica, 2 contra 1. Y Quirós lo sabía perfectamente. Podía oler su confianza creciendo como un depredador que ha acorralado a su presa. El segundo oficial dio un paso más hacia ella, inclinándose ligeramente, su sombra proyectándose sobre el auto. «Señora, bájese del vehículo», ordenó, sin un ápice de respeto en su tono, sin un rastro de deferencia. No la llamó directora Calderón, ni siquiera señorita. Solo señora, como si su identidad, su autoridad, su vida misma no tuvieran peso alguno en ese momento. Verónica había enfrentado situaciones peligrosas antes. Había estado en negociaciones donde una palabra mal dicha podía costarle la vida al Kosalian. Había sobrevivido a misiones que habrían quebrado a cualquiera con menos temple. Pero esto era diferente. Esto era un corte más profundo. Esto no era una operación táctica que salió mal ni una negociación hostil en un país lejano, envuelto en caos. Esto era su hogar, el lugar donde se suponía que debía sentirse segura, y en ese instante, su hogar se sentía tan peligroso como cualquier campo de batalla que hubiera pisado. Inhaló lentamente por la nariz, el aire frío llenándole los pulmones, mientras calculaba su próximo movimiento con la precisión de un cirujano bajo fuego. Porque si tomaba la decisión equivocada, si dejaba que el control se le escapara por un segundo, no sería ella quien escribiera el informe al día siguiente cuando el sol saliera. Serían ellos, Quirós y su cómplice, y ella sabía exactamente cómo torcerían la historia para salir impunes. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.